Había una mujer en Alejandría cuyo nombre era Hipatia. Era la hija del filósofo Theón y llegó a tener una cultura tan grande como para alcanzar cotas muy por encima de los filósofos de su época, además de recibir en sucesión la escuela platónica procedente de Plotino y exponerles todos sus conocimientos filosóficos a los que quería instruirse en la filosofía. Y gracias a esa digna espontaneidad al hablar que él asistía en virtud de su gran cultura, no solo iba y se presentaba con total castidad ante los magistrados, sino que no sentía empacho alguno de aparecer en medio de reuniones varoniles. Por su extremada castidad, todos la respetaban más aún y se quedaban asombrados. Lo cierto fue que entonces la envidia aprestó contra ella sus armas. En el inframundo mesopotámico no existía ni la alegría y tampoco la miseria. Para ellos era una existencia un tanto sin sentido, pero era eterna. Era una especie de tierra lejana sin retorno. El inframundo sumerio lo describen como una ciudad subterránea protegida por 7 murallas y puertas, donde residen los espíritus de los muertos. Su nombre era Irigal. La visión del inframundo babilónico era aún más depresiva. Ellos lo describían como un lugar sombrío, lleno de barro y polvo y sin agua. Lo llamaban Irkala, el lugar donde no se vuelve. Ahí ellos creían que sus muertos sufrirían de mucha sed. Por eso es que en sus ofrendas funerarias ponían vasijas llenas de agua junto al difunto. Los asirios enterraban a sus muertos con todas sus pertenencias porque creían que eso les serviría en el más allá, aunque lo más probable es que haya sido... Existían 3 barrios que, aunque se encontraban en el centro de Roma, rodeados por servicios y atracciones, encerraban la realidad. Los barrios más pobres de la majestuosa Roma se llamaban la Suburra, el Velabro y a los alrededores del Circo Romano también. Pero bueno, pasa que con Suburra ahí vivían los delincuentes, los pequeños artesanos y esclavos fugitivos. Eran los barrios más bajos en el centro de una ciudad rica e imponente. Ahí existía cualquier clase de negocios ilícitos, tabernas de mala muerte y lupanares baratos. Lupanares son los prostíbulos de aquella época. La clase social se podía ver desde las vestimentas hasta las viviendas. Los edificios proletari, o de la prole, que era la clase más baja, eran por pisos y de acuerdo a la clase era el piso que te tocaba. O sea, dentro de las clases que digamos no era de la élite, había subclases. Por ejemplo, la clase alta, que me refiero a clase alta como esos pequeños comerciantes que poco a poco fueron logrando tener algún estatus, pero no son de la élite, vivían en los pisos de la planta de abajo, que tenían, pues, zonas amplias, inclusive podían contar con alguna clase de jardín. Pero estos lugares serían del grupo de los plebeyos, como ya lo dije, que eran comerciantes o hombres libres que pudieron entrar hasta ciertos lugares. Los pobres vivían en los insulae. La plebe romana les llamaba insula, que significa isla, y esto es así porque reflejaba una altura que parecía una isla a lo lejos. Eran una especie de unidades habitacionales. Aparentemente desde el siglo II ya en Roma existían edificios de varios pisos. Los ricos vivían en las llamadas domus dentro de la ciudad y las villas afueras de Roma. En estas insulae, el segundo piso o tercer piso, el espacio comenzaba a ser mucho menor y mucho menos bonito y cómodo. En el caso de los esclavos, ellos dormían en pasillos, en el suelo. Ellos no tenían ni derecho a rentar un piso pequeño. La prole sí podía rentar un piso en Roma, pero las rentas eran muy altas y la vida demasiado costosa. Un dato completamente asqueroso es que la orina se aventaba fuera de las casas y eso hacía que la ciudad no tuviera un olor agradable. Inclusive había gente que maldecía con cosas así, como ojalá te caiga orina en la cabeza y frases de ese estilo, porque era la vida diaria. Es por ello que la élite, cuando comenzaba el verano y la ciudad comenzaba a oler tremendamente mal, se iban a las ciudades veraniegas, en sus villas, afuera de Roma. Mientras tanto, Cayo Graco, un político y militar romano, instituyó una ley en que todo ciudadano residente de Roma debía recibir una ración mensual de trigo gratis. Como se han de imaginar, ganó popularidad entre el pueblo. No sé si lo hizo como estrategia propagandística o no, pero sí hizo bien. El Senado no lo quería e intentó oponerse a él, y lo declararon enemigo del Estado y tuvo
un suicidio forzoso. Aunque no pudo continuar, el pueblo lo recordó con gran admiración. A la distribución del grano se le llamó la annona, que, aunque Cayo Graco la instituyó con la mejor intención, a su muerte solo fue utilizada como estrategia propagandística.